Confrontando al príncipe rebelde. Parte 7 de Yeshua el que rompe cadenas. Una muchacha llamada Susana, hippie, de unos 26 años, de la década de los 60. Era creyente, se había graduado en la universidad, pero tenía problemas mentales y emocionales severos que se desarrollaron después de que sus padres se divorciaron. En 5 años había estado internada 3 veces como una paranoica esquizofrénica. Después de unas 3 semanas de consejería con Neil Anderson, al fin tuvo el valor de hablar de unas víboras en su vida. ¿Qué me dice de las víboras?, le preguntó. Bueno, se arrastran sobre mi cuerpo en la noche cuando me acuesto. ¿Qué hace cuando llegan las víboras? Responde, voy corriendo con mi mamá, pero siempre regresan cuando estoy sola. Le diré qué hacer. Cuando esté en cama y vengan las víboras, diga en voz alta, en el nombre de Yeshua, les ordeno que me dejen. Yo no podría hacer esto, protestó. No tengo la madurez ni la fuerza suficiente. No es cuestión de su madurez, es cuestión de su posición en el Mesías. Usted tiene tanto derecho como yo de resistir a Satán y hacerlo huir, le dijo. Azucena se incomodó al pensar en esto. Bueno, supongo que podría hacer eso. Suspiró como si hubiera accedido a purgarse. La siguiente semana llegó y dijo, ya se han ido las víboras. Fantástico. ¿Por qué no me había dicho antes sobre ello? Porque tenía miedo, dice, de que le empezaran a molestar también a usted. Ahora reconozco que incluso eso era parte de la mentira. Ya le dije en los otros videos, la mentira es el arma de Satán y también el atemorizar. En pocos meses Azucena estaba libre de ataduras demoníacas y estaba ministrando en el departamento infantil de la iglesia. Si su problema hubiese sido estrictamente neurológico causado por un desequilibrio químico, no hubiera funcionado el tomar autoridad sobre las víboras en el nombre de Yeshua. Pero en el caso de ella, el problema era espiritual. Y 5 años de hospitalización y tratamiento químico no habían funcionado. Antes de que discutamos en detalle la realidad y actividad presente de Satán y sus demonios, necesita usted comprender su posición de autoridad en el Mesías, ¿sí?, en relación a la esfera espiritual. Jacob Santiago 4:7, sí, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si usted no le resiste, entonces no huirá. O si usted simplemente se tapa la cabeza con sus cobijas y con temor dice, oh Dios, haz algo en cuanto a estas influencias demoníacas, los espíritus malignos no se tienen que retirar. El resistir al diablo en su vida es responsabilidad de usted, basado en la autoridad que posee en el Mesías. Pasamos a ver ahora a llevar la credencial de Yeshua, que es la autoridad. Yeshua equipó a sus talmidim para el ministerio. Habiendo reunido, dice, a los 12, a los 11 en este caso, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Antes de eso, sí, también a los 12. Y les envió a predicar el reino de Elohim y a sanar a los enfermos, como dice en Lucas 9, 1 y 2. Yeshua sabía que cuando sus seguidores empezaran a predicar acerca del reino y a sanar a los enfermos, los poderes demoníacos se opondrían con ganas. Por lo tanto, específicamente les dio poder y autoridad sobre los demonios. Después Yeshua mandó a 70 o 72 de sus seguidores en una misión similar.
Y volviendo los 72 con gozo decían: Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Estos misioneros estaban espiritualmente alertas a la verdad de que existen los demonios y que eran una fuerza que se tenía que considerar en el ministerio. Los seguidores habían sido testigos oculares de la oposición de los espíritus malignos para con el maestro y probablemente esperaban recibir el mismo tratamiento. Quizá incluso emprendieron su misión con punzadas de miedo y dudas en cuanto a encontrar existencia demoníaca. Sin embargo, regresaron sorprendidos por la victoria que habían experimentado sobre los espíritus malignos. Pero Yeshua rápidamente trajo el asunto de los conflictos espirituales bajo su perspectiva correcta. He aquí, dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sí? Lucas 10, 19 al 20. Mandó a los 70 a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos. Pero lo único que decían al regresar era cómo habían hecho huir a los demonios. Yeshua les estaba diciendo que no deben estar interesados principalmente en los demonios, sino en el reino, en el ministerio y en el eterno. Esa es una buena advertencia. Al ir aprendiendo a ejercer autoridad sobre el reino de la oscuridad en su vida y en la vida de los demás, tal vez usted se ve tentado de verse como un Superman, un héroe en la lucha de la libertad espiritual. Se siente intrigado por asistir a estudios bíblicos sobre satanismo, lo oculto, el movimiento de la nueva era. Empieza a buscar demonios detrás de las puertas y en todas partes. Sin embargo, es la verdad la que libera, no el conocimiento del mal. Usted no tendrá ninguna autoridad en absoluto si no fuera por su identidad como hijo de Elohim y su posición en el Mesías. Quien siempre debe ser más importante que lo que usted hace. ¿Quién es usted? Es lo más importante. El derecho y la habilidad. Vamos a ver esta diferencia. Yeshua dio a sus discípulos tanto autoridad como poder sobre los demonios. ¿Cuál es la diferencia? La autoridad es el derecho de gobernar, es asunto de posición. Un oficial de policía tiene el derecho de detener el tráfico porque tiene una posición de autoridad representativa en su credencial, en su investidura. De igual manera, Yeshua dio a sus seguidores la credencial, o sea, la autoridad. Tenían el derecho de gobernar sobre demonios y tenemos, ya en base a la posición como seguidores del que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, como está en Mateo 28, 18. Ahora, en contraste a la autoridad, el poder es la habilidad de gobernar. Un policía podría tener la autoridad de detener el tráfico sin tener la habilidad de hacerlo. Si intenta hacerlo con su propio poder, probablemente termine atropellado. Sin embargo, si se pone un bloque de cemento de 3 metros en el centro, quizá el cemento no tenga la autoridad contra los autos, pero sin duda tiene la habilidad de hacerlo, de detener a ellos. Ningún buen gerente daría responsabilidad a sus empleados sin también otorgarles autoridad y equiparlos con la habilidad de cumplir su trabajo. Yeshua encargó a sus seguidores la responsabilidad de proclamar el reino. Si no les hubiese dado también autoridad y poder sobre el mundo espiritual, los demonios simplemente se hubiesen burlado de sus débiles intentos y los hubieran hecho huir en busca de protección, como pasó con los hijos de Seba en Hechos 19. Quizá usted piense, como pensaba Azucena, que no tiene la madurez suficiente para resistir la interferencia demoníaca en su vida.
se imagina que el enemigo es más poderoso que usted. La verdad es que aunque en usted mismo no tiene la habilidad de resistir a Satán y sus demonios, en el Mesías sí la tenemos. Los israelitas miraban a Goliat con temor y decían que no podían enfrentarse a él. Pero David miró a Goliat y dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Elohim viviente? 1 Samuel 17:26. Y después lo mató con su onda. El ejército veía a Goliat en relación a sí mismo y temblaba. David veía a Goliat en relación al Eterno y triunfó. ¿Cómo le parece? Cuando usted se encuentre con los demonios espirituales de su alma, recuerde, usted más Yeshua, mayoría aplastante. Las personas suelen suponer que tengo, dice Neil, algún grado de éxito en confrontar poderes demoníacos en base a mi educación, mi llamamiento, mi fuerza de personalidad, pero no es verdad, en absoluto. Un niño pequeño y una anciana en el Mesías tienen la misma autoridad en el mundo espiritual que uno. Debemos gloriarnos en Yeshua el Mesías, no teniendo confianza en la carne, como dice en Filipenses 3. Vamos a reconocer el rango. Fue una revelación para los discípulos el descubrimiento de que los demonios se sujetaban en el nombre del Mesías. Lucas 10:17. Sujetarse es hipotazo, es un término militar que significa poner en orden debajo. Nos da la idea de un grupo de soldados que se ponen en posición de firmes y se acatan precisamente a las órdenes del comandante del oficial. Quizá los demonios sufrían bajo el mismo concepto Quizá los discípulos sufrían bajo el mismo concepto erróneo que sigue cegando a muchos hoy día. Vemos a Elohim y su reino de un lado y Satán del otro lado. Ambos reinos parecen ser muy poderosos y aquí nos encontramos nosotros, atrapados en medio de los dos, como un balón de fútbol. Algunos días parece que el Señor está ganando y otros parece que el diablo gana. Y aparentemente no tenemos nada que ver en decidir quién gana en la batalla. Pero los discípulos regresaron de su viaje misionero con una nueva perspectiva, una perspectiva real. La autoridad espiritual no es una competencia de nivel horizontal, es una cadena de mando vertical. Yeshua el Mesías tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él está arriba. Él ha dado su autoridad y poder a sus siervos para ser ejercidos en su nombre. Todo este poder, esta autoridad. Nosotros estamos debajo de Él. ¿Y dónde están Satán y sus demonios? Están más abajo, sujetos a la autoridad con la que el Mesías nos ha investido. Ellos no tienen derecho de gobernar la vida de usted, como tampoco un soldado le puede ordenar al general a limpiar los baños. Sí. Entonces, ¿por qué el reino de la oscuridad ejerce tanta influencia negativa en el mundo y en las vidas de los creyentes? Se resume en una palabra: por la mentira. Satán no es un poder igual al Eterno, es un enemigo vencido. Pero si él puede engañarlo haciéndole creer que tiene más poder y autoridad que usted, vivirá como si fuera cierto. Usted ha recibido autoridad sobre el reino de la oscuridad, pero si no lo cree y ejerce, es como si no lo tuviera. Experimenté este contraste, dice, en una sesión de consejería con una mujer severamente endemoniada. La mujer, dice, era corpulenta, se levantó repentinamente, se acercó a mí con ojos ardientes y labios retorcidos.
Ahí estuve contento, dice, de que las armas de nuestra milicia no son carnales, porque hubiese tenido dificultad en defenderme de ella. Más bien repetí, dice, las siguientes palabras basadas en 1 de Juan 5:18, no dirigiéndome a la mujer, sino al maligno que lo controlaba. Yo soy hijo de Elohim y el maligno no me puede tocar. Siéntese ahora mismo. Ella se detuvo de inmediato y regresó a su lugar. Si yo no hubiera ejercido mi autoridad en el Mesías, el temor me hubiese controlado y hubiese surgido algún tipo de encuentro de poder. Es cuando uno va luchando de hombre a hombre, digamos, no, así no se puede. Pero al mantenerme firme en el nombre del Mesías, pude neutralizar la demostración hueca de poder del demonio para poder ministrar los pasos de libertad a la mujer. El episodio simplemente fue una táctica demoníaca de temor diseñada para hacerme responder con miedo. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Recuerde 2 Corintios 10:4. Cuando Satán intenta instar el temor, nosotros debemos mantener nuestra posición en el Mesías y exhibir el fruto del Espíritu, que incluye el autocontrol que necesitamos para poder evitar responder con temor, como dice en Gálatas 5:23. La credencial de Yeshua en un mundo contemporáneo. Quizá este sea su razonamiento. Esto está muy bien para los 12 y los 70 que fueron equipados con autoridad enviada por Yeshua. Pero vivimos en otra época. Algunos dicen dispensación. No existe eso. Veo la otorgación de autoridad en los evangelios, pero también está presente en las cartas. Disfrutamos de la misma afirmación de autoridad del Mesías en la esfera espiritual que los que fueron enviados personalmente por él. Absolutamente es la respuesta. Incluso por motivo de la muerte y resurrección y el ascenso del Mesías y el derramamiento subsecuente del Espíritu de Santidad, tenemos una mayor ventaja en la lucha espiritual que la de los primeros seguidores de él. Ellos estaban con el Mesías, pero nosotros estamos en el Mesías. Esta era la gran noticia de Shaul Pablo en los saludos a la congregación de Éfeso. Note cuántas veces menciona nuestra posición en el Mesías. Dice así, vamos a leer, hermanos amados, Efesios 1, adelante, del 3 al 4. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro soberano Yeshua, el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Mire usted, en él. Pero dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, versos 6 y 7, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, versos 9 al 10. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de Santidad de la promesa. Versos 11 al 13. Shaul Pablo quería estar seguro de que nadie pasara por alto este punto. 10 veces en los primeros 13 versos nos recuerda que todo lo que tenemos es resultado de nuestra relación íntima y personal con el Mesías resucitado y su Espíritu que mora en nosotros.
habiendo establecido firmemente la realidad de nuestra posición en el Mesías, Pablo expresó el deseo de su corazón de que los creyentes estuvieran llenos del Espíritu, orando así: para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, del poder de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1, 18 al 20. ¿Por qué oró Shaul por nuestros ojos internos para que se abran? Porque nuestro problema de identidad y autopercepción como creyentes no es porque no estemos en el Mesías, es porque no lo vemos ni lo percibimos. Simplemente no estamos conscientes de lo mismo. Y cuando no comprendemos quiénes somos, no experimentamos libertad y el fruto que son parte de nuestra naturaleza, de nuestra identidad en el Mesías. La libertad y el fruto. Incluso Shaul Pablo sugiere que nuestro problema en cuanto a la autoridad en el mundo espiritual no es que no estemos incluidos en la suprema grandeza del poder del Mesías. Simplemente no nos damos cuenta. Y mientras no percibamos nuestro acceso a la autoridad del Mesías sobre el reino de la oscuridad, no ejerceremos esa autoridad en nuestras vidas, viviremos encadenados. Qué terrible, ¿no? La profundidad y anchura de la autoridad. Sí, vamos a ver esta parte antes de ir terminando. En Efesios 1, 19 al 23 nos da una idea de la fuente dinámica de nuestra autoridad en el Mesías. Explica que la autoridad que está disponible para nosotros fluye desde la reserva de poder que resucitó al Mesías de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre. Esa fuente de poder es tan dinámica que Shaul Pablo utilizó 4 palabras griegas distintas para escribirla. Poder, que es dunameos; operación, que es energian; poder, que es kratos; y fuerza, que es ischios. Detrás de la resurrección de Yeshua el Mesías está la sede de la obra más poderosa registrada en la palabra de Elohim. Y el mismo poder que levantó al Mesías de entre los muertos y derrotó a Satán está disponible para que nosotros derrotemos la obra de Satán en nuestras vidas. Pablo también desea abrir nuestros ojos espirituales en el alcance del poder del Mesías, el cual está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1:21. Piensa en líderes políticos, militares, poderosísimos e influyentes en el mundo, sean buenos o malos. Imagínense a los terroristas más temidos, los del crimen organizado, los magnates de la droga. Recuerde las figuras más notorias del pasado y el presente que han plagado a la sociedad con sus obras diabólicas. Piense en Satán y todos los poderes de la oscuridad que están sujetos al Mesías y a nosotros. La autoridad de Yeshua no solo está sobre todas esas autoridades humanas y espirituales, pasadas, presentes y futuras, sino que está mucho más arriba. La autoridad de Yeshua ya no solo está sobre ellos, sino está mucho más arriba. No hay comparación en absoluto, ni siquiera hay una semejanza. Y su autoridad está a nuestra disposición para vivir en libertad y victoria sobre las invasiones y influencias demoníacas. Entonces nos enseña el pasaje que tengamos autoridad ahora sobre todas las enfermedades, así como los apóstoles.
Podemos ejercer autoridad sobre las enfermedades producidas por demonios, pero deducir, ahora sí, por medio de estos versos, que podemos ejercer autoridad sobre los microbios, virus, bacterias, eso ya es otra cosa, pero todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Nuestra autoridad parece estar limitada a la esfera espiritual. Entonces, es una autoridad también otorgada, hermano amado. Ya. Otra verdad revelada de que escribió Shaul Pablo en Efesios 1:2 tiene que ver con la autoridad delegada del Mesías sobre los que creemos. ¿Dónde y cuándo sucedió eso? Pablo ya lo explicó en el acto supremo del poder y la autoridad de Elohim, cuando él resucitó al Mesías de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales, mucho más arriba de todo imperio y potestad y autoridad. Versos 19 al 21. Después de un paréntesis que aludía al estado pecaminoso en el cual existíamos antes de la salvación, en el capítulo 2, 1 al 3, continúa su tema en cuanto a la manera en que la autoridad del Mesías se relaciona a nosotros. Pero Elohim, que es rico en misericordia por su amor, dice, su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en el Mesías. Shaul Pablo quería que entendiéramos que cuando el Mesías fue resucitado entre los muertos, los que hemos creído en él también fuimos resucitados de nuestra condición de muerte espiritual y vivificados juntamente con el Mesías. Capítulo 2, 5 y 6. La resurrección del Mesías de la tumba y nuestra resurrección de la muerte espiritual sucedieron en el mismo tiempo. Solo es lógico pensar que la cabeza, que es el Mesías, y el cuerpo, su congregación, resucitaron juntos. Además, cuando Elohim resucitó al Mesías, o más bien sentó al Mesías a su diestra y le otorgó a él toda autoridad, como hemos leído, también nos sentó a su diestra y nos otorgó por medio del Mesías toda autoridad. Capítulo 2, verso 6. Porque estamos juntamente con el Mesías. Vea el verso 5 del capítulo 2. Todo esto sucedió en un tiempo definido en la resurrección y ascenso histórico de Yeshua, más o menos en el año 29 después del Mesías. Estando nosotros muertos en pecados, dice, en el momento en que usted recibe al Mesías, toma posesión de todo lo que Elohim hizo por usted hace 2000 años. Su identidad como el hijo de él y su autoridad sobre los poderes espirituales no son cosas que usted está recibiendo o que recibirá en algún momento futuro. Son cosas que tiene ahora mismo. Usted es un hijo de Elohim, espiritualmente vivo ahora mismo. Está sentado en los lugares celestiales con el Mesías ahora mismo. Usted posee todo el poder y autoridad sobre el reino de la oscuridad ahora mismo. ¿Ya? Pablo también relata esta verdad importante en su carta a los Colosenses. Dice capítulo 2:10, y vosotros estáis completos en él, en el Mesías, que es la cabeza de todo principado y potestad. Note que, de nuevo, que la acción ya se realizó. Vosotros estáis completos. ¿Cuándo? En la muerte y resurrección y ascenso del Mesías. Y como el Mesías es la cabeza puesta por Dios, por Elohim, sobre todo principado y potestad, y ya que estamos sentados con él en los lugares celestiales, tenemos el privilegio de ejercer su principado y su potestad. Shaul Pablo, algo más en Colosenses, mencionó en el capítulo 2 que sucedió en la muerte y resurrección y ascenso del Mesías. Despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 15. No tan solo fue usted vivificado hace 2000 años atrás, sino que también Hasatán fue desarmado y derrotado hace 2000 años. Su derrota no está pendiente ni tampoco es futura, ya sucedió. Así que si Satán ya está desarmado,
¿por qué no experimentamos más victoria en nuestras vidas? Lo veremos en el próximo video. Dele like, comparta, recomiende y póngase pilas en el nombre de Yeshua el Mesías.